Llamada de socorro del CNI, de los servicios secretos españoles, que no supimos leer la semana pasada, y es que al tenor de los acontecimientos, de lo que ha ocurrido en Ceuta, ahora podemos interpretar mejor. Pedro Sánchez podría estar preparando un nuevo 11M para mantenerse en el poder, bien para cambiar la orientación del voto en la semana electoral cuando toquen elecciones, o bien directamente tener un buen pretexto para no convocarla. Y desde luego, lo que ha ocurrido en Ceuta no son más que las pruebas generales de lo que podría ocurrir en una futurible semana electoral de 2027 o en una campaña electoral que podría verse alterada por una repentina invasión, quién sabe si a Ceuta, a Melilla, a Canarias. Tenemos muchísima información que hemos podido contrastar y que te voy a presentar en este vídeo, pero también voy a añadir otros dos elementos demoledores. Se estaría preparando una nueva invasión de Ceuta movida por redes sociales que podría llevar a un enfrentamiento trampa. Ojo con esto de enfrentamiento trampa entre influencers marroquíes e influencers de derecha de España, que podría tener como territorio de batalla la misma Ceuta, que podría convertirse en una ratonera para precisamente permitir al gobierno de Pedro Sánchez comenzar a cerrar cuentas en redes sociales de ciertos agitadores ultra por delito de odio o incluso imputarles algún que otro mayor delito en la eventualidad de que ese enfrentamiento pudiese llegar incluso a producir muertos. Ceuta podría ser el territorio de batalla de esta trampa que podría estar preparándose conjuntamente entre el gobierno de España y el gobierno marroquí. ¿Qué intereses tiene el gobierno de Marruecos en mover este tipo de agenda, este tipo de intereses? También te lo voy a contar, pero cuidado porque en las últimas horas se intensifica la pelea, el conflicto entre Italia y España, y es que el partido de Giorgia Meloni se ha dado cuenta, ha llegado a conocer la lista de música, la lista de reproducción de Pedro Sánchez, y ha contestado diciendo que la única música que debería escuchar son los gritos en la calle que le piden que dimita. Demoledor también el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, el ministro Tajani, que contesta duramente con datos a las mentiras de Napoleón Chu Álvarez. Tremendo lo que nos espera en este vídeo, lo que te espera en este vídeo, lo vamos a ver todo. Venga, vamos adentro. Así es. La verdad que si podemos concluir, si podemos extraer una serie de conclusiones de lo que ha ocurrido en Ceuta, te voy a dar una serie de datos que nos permiten afianzar esas conclusiones. Lo primero, que todo se organizó a través de redes sociales, principalmente Facebook, TikTok y algunos grupos de WhatsApp. Quienes lo organizaron no sabemos quiénes son, pero para descubrirlo deberíamos ir a ver quienes entre Marruecos y España coinciden en el relato, porque muy probablemente eso podría ser una señal de estar compinchados. Y no lo olvidemos que para pasar a territorio español, Marruecos, las instituciones de Marruecos, la policía de frontera de Marruecos, tiene que haber recibido órdenes para dejar pasar a esas personas. Por tanto, todo apunta a fuentes gubernamentales. Esas personas fueron engañadas y utilizadas como armas. No sabemos muy bien todavía si contra España o a favor de un relato que puede favorecer incluso a España. En este caso, podríamos estar hablando incluso de estar compinchados el gobierno de Pedro Sánchez y el de Marruecos en hacer ver que el gobierno de Pedro Sánchez es capaz de resolver una crisis migratoria en tan solo 48 horas, pero asumiendo un número indeterminado de invasores que Marruecos ha dejado pasar y que irremediablemente se quedarán en nuestro territorio. ¿Qué invasores, qué personas va a acoger definitivamente España? ¿Por qué motivos y por qué interesa a Marruecos que esas personas se queden en España? Ahí podríamos tener el punto ventajoso, el punto de unión en común, de compinche entre el gobierno de Pedro Sánchez y el régimen de Mohamed VI. Te lo voy a contar todo, pero tenemos más conclusiones que podemos extraer. Hay entre 80 y 100 muertos, se han contabilizado con exactitud 88 muertos de gente que no sabía nadar, ni siquiera pues en agua
de metro, metro y medio. Esos muertos, cada cual los está utilizando para su propio relato. Marruecos, por un lado, y España, por el otro, han entrado entre 50 y 70.000 personas a Ceuta, se han marchado, no todos, pero parece ser que se han quedado unos 10.000, que son los que luego, parece ser, según podemos intuir, están siendo llevados a costa española, a península española, a través de las mafias, a través de lanchas básicamente y motos de agua, poquito a poco, de forma clandestina, y no sabemos si con el placet o bajo la orden del Ministerio de Marlaska, puesto que Marlaska no los puede repartir de manera institucional, tampoco los puede echar, porque la gran mayoría de lo que se han quedado son personas incómodas para Marruecos, y te diré un poquito más en detalle más adelante a qué me refiero, y personas que ni siquiera son marroquíes y por tanto no pueden ser reconocidas en territorio de Marruecos. España parece ser que se las va a quedar, quedarán como hijos del Estado español para convertirse precisamente en votos cautivos en el futuro que podrían beneficiar a Pedro Sánchez. Los que quedan, por tanto, en Ceuta no son marroquíes y no pueden volver. Hay que ver qué es lo que están haciendo las mafias y, repito, si todo esto está siendo coordinado de manera clandestina por el mismo Ministerio de Asuntos Interiores, el Ministerio de Marlaska, o con una mirada apartada por parte de Marlaska, tal como sucede con el narcotráfico en Barbate y en Cádiz. Hemos visto imágenes y episodios en pasado que no queremos volver a ver, pero sabemos todo de lo que estamos hablando. Y además, otro elemento importante, noticia de ultimísimas horas, están preparando otro ataque para el segundo fin de semana de agosto. Estaríamos hablando alrededor del 15-16 de agosto. Podría haber una nueva invasión y esa nueva invasión podría convertirse precisamente en un conflicto, sobre todo si los influencers españoles nacionalistas, podríamos decir patriotas, entre comillas, asumen el reto que se está lanzando en redes sociales, lleguen a Ceuta para recibir a aquellos influencers marroquíes que quieren entrar. Esto podría convertir a Ceuta en un territorio de batalla donde podría escapar el muerto y con ese muerto el gobierno de Pedro Sánchez comenzar a culpar a todos aquellos fachas en redes sociales que alentan contra el odio y legitimar incluso el cierre de cuentas o la imputación de determinadas personas incómodas al gobierno, véase Vito Quiles, véase Núcleo Nacional, véase Alvise Pérez, véase, cuidado Dani de Desocupa, no caigas en esta trampa, cuidado todos, ojo con lo que podría ocurrir. Y además sabemos que el CNI avisó al gobierno días antes, pero que el gobierno hizo caso omiso. ¿Por qué el gobierno hizo caso omiso? ¿Qué interés tenía el gobierno en hacer caso omiso? Tal vez hacer unas pruebas generales para en un determinado momento ver si esto puede ser causa suficiente como para decretar un estado de alarma, un estado de emergencia, un estado de sitio, incluso que durante un periodo electoral podría llevar al gobierno a cancelar las elecciones y llevar a Pedro Sánchez a decir, oye, señores, yo quiero ir a elecciones, pero es que no me dejan. E engañar también a Europa, tal como está haciendo Zelensky en Ucrania. Hombre, como estamos en una situación de estar atacados por intereses ajenos, no queremos ir a elecciones y ser condicionados por estos intereses. Cuidado con todo esto y ojo con otro elemento, el Partido Popular puede ser que supiese esto y es más, tal vez el CNI lanzó una señal de alarma que nosotros no supimos leer cuando avisaron a Feijóo de que Pedro Sánchez tiene prácticamente bajo su control la cúpula del CNI. Un poquito como decir que nosotros estamos avisando de cierta información, pero el gobierno no está actuando de acuerdo con las indicaciones que les estamos dando, señal de que en España, cuidado con lo que puede pasar en un futuro. ¿Quién sabe? Te voy a mostrar todos estos datos y ojo con lo que acaba de anunciar el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, demoledor contra Napoleón Chu Álvarez. Voy rápidamente a compartirte toda esta información. Es brutal, te voy a dar demostración de todo esto. Mundo Diario. Falso paso libre a Europa. Los mensajes y bulos movilizaron a miles de jóvenes hacia Ceuta. Vídeos de TikTok, grupo de WhatsApp, cadenas de WhatsApp y retransmisiones en directo alimentaron la mayor movilización migratoria registrada en la frontera de Ceuta, que fue amplificada por los algoritmos. Esto es lo que publica Mundo Diario, La Gaceta
confirma esta información diciendo Facebook cierra grandes grupos organizados que coordinaron la invasión de inmigrantes ilegales marroquíes de Ceuta por todas las rutas. Bien, este marroquí de europa.com, un migrante marroquí en Ceuta, afirma que se enteró por Facebook de que las puertas hacia el enclave español estaban abiertas, me deportaron y ahora España me ha vuelto. Se utiliza esto ahora como para decir que han sido engañados. ¿Engañados por parte de quién? Bueno, las instituciones marroquíes tienen una responsabilidad, lo decía Capitán Bitcoin, orden directa a unas 80.000 personas cruzando a Ceuta en unas horas. Y lo peor de todo, fue una orden porque la frontera de Marruecos no se abrió sola. La gendarmería marroquí, que cualquier otro día intercepta todo, ese día se apartó, dejó pasar. Según la Guardia Civil, entre la multitud viajaban agentes de la inteligencia marroquí y la orden habría salido de un hombre, Fuad Ali El Ima, el virrey, consejero y amigo personal del rey. Orden del entorno directo de Mohamed VI. No fue una turba rompiendo la valla, fue un grifo y lo abrieron a propósito. ¿Para qué? Dice Capitán Bitcoin, un recordatorio para Sánchez o tal vez unas pruebas generales, lo que yo añado, que sirven, interesan tanto al gobierno de Marruecos, y ahora veremos para qué, como al gobierno de Pedro Sánchez, que podrían estar compinchados. Bien, también tenemos otro elemento que es una conclusión inequívoca. Han muerto personas. El gobierno de Ceuta eleva a 88 el número de muertos durante la entrada masiva. Esto es la demostración de que mucha gente fue prácticamente engañada. Le dijeron, están abiertas las puertas, podéis ir, y luego se encontraron con tener que cruzar a nado. Pues hay personas que no sabían nadar, ni siquiera con 2 metros de agua, que es lo que tiene el espigón, y entre los empujones, el hacinamiento, etcétera, pues esto es lo que ocurrió. Necesitaban también muertos, tanto por parte de Marruecos como por parte de España, para cada cual construir su propio relato. Y aquí, cuando tenemos que mirar quiénes están detrás de este movimiento, tenemos que ver por parte de España y por parte de Marruecos dónde está el punto de conexión, es decir, cuál es el relato común entre las partes. Y el relato común lo tienen precisamente el régimen de Mohamed VI y el régimen de Pedro Sánchez. ¿Por qué digo esto? Porque fíjate, lo comenté ayer, Taleb Al-Salem decía que el primer ministro, ¿no? Tras días de silencio en televisión pública marroquí, la televisión pública marroquí emite ahora un comunicado del ministro de Interior marroquí, el equivalente a Marlaska. Dijo que lo ocurrido en Ceuta y Melilla es debido a varios factores que han coincidido con el tiempo. No especifica cuáles son. Insiste que hay una campaña para, según él, desprestigiar el reino de Marruecos. Bien, y ojo con esto porque achaca a las redes sociales, ofrece cifras de muertos y heridos y achaca en última instancia todo lo ocurrido a trabajos mafiosos. Pero claro, todo esto coincide también con la versión que da el gobierno de España a través de Napoleón Álvarez. Hoy Álvarez se ha alineado con esas declaraciones, señal de que no sabemos si a posteriori tanto el régimen de Mohamed VI como el sanchismo han construido un relato común para mostrar unión y coherencia, o es que ya estaban compinchados con antelación. Álvarez se niega a responsabilizar a Marruecos, al igual que Marruecos no ha responsabilizado a España, ni ha mencionado de Ceuta y Melilla como españolas, ojo, por la invasión de Ceuta. Colaboró Marruecos desde el primer momento. Culpa a una internacional reaccionaria y a los bulos en redes sociales por la crisis migratoria de la ciudad autónoma. Internacional reaccionaria, es decir, lo quieren utilizar desde el gobierno de Pedro Sánchez como arma arrojadiza contra la ideología opuesta al sanchismo, contra la derecha europea. Álvarez culpa a la internacional reaccionaria de intensificar de forma coordinada y rápida la crisis de migrantes en Ceuta. El Mundo. Álvarez calienta la cumbre de la Unión Europea por el cruce masivo a Ceuta. Señala a Italia y a la internacional reaccionaria, como decir, a los gobiernos de derecha que están arremetiendo contra el gobierno español y lo están utilizando como a nivel para hacer política interna, ¿no? De separación ideológica, que es como usa también los acontecimientos extranjeros Pedro Sánchez. Pedro Sánchez utilizó Gaza, utilizó la guerra de Irán, utilizó las bases de derrota, las bases militares que se tienen con Estados Unidos, de la OTAN, pues básicamente para dividir, para hacer política interior. Por tanto, Pedro Sánchez está recibiendo su propia medicina que además los italianos le están dando duro desde esta tarde.
el partido de Giorgia Meloni se ha enterado de la lista de reproducción de Pedro Sánchez. Aquí lo tenemos, Nicola Procaccini, el primer ministro español, está de vacaciones en Lanzarote y hace pocas horas ha posteado su playlist musical del verano. Del mágico mundo de la izquierda es todo. Y dice, la única lista, este es el gobierno oficial, como si fuera bueno, el gobierno, el partido de gobierno, ¿no? De Giorgia Meloni, como si fuera el PSOE o el PP, dice, Fratelli d'Italia dice, la única lista de reproducción que debería escuchar Pedro Sánchez son las protestas de los españoles. Diría yo, la canción del verano. Y ojo, porque esto está dividiendo Europa. Son 22 los países de la Unión Europea que han firmado la carta impulsada por Italia y Dinamarca para reforzar las fronteras exteriores y acelerar las expulsiones. Y ojo que Dinamarca no se puede hablar de un gobierno de derechas porque en Dinamarca está gobernando un gobierno de izquierda, que es una izquierda socialista, que es además aliada del PSOE en Europa, que se está desmarcando. Dinamarca se desmarca, por así decirlo. Los 5 estados que no han firmado son España, Francia, Irlanda, Luxemburgo y Portugal. El resto de países europeos han firmado esa carta, están utilizando lo ocurrido en Ceuta para endurecer las medidas de extranjería en Europa. Esto no le está gustando al gobierno de Pedro Sánchez, que se siente señalado y está tratando de darle la vuelta a esta situación, pero no lo está consiguiendo. Además, porque el ministro de Asuntos Exteriores de Italia acaba de publicar un post demoledor contra el ministro Álvarez, contra Napoleón Su Álvarez, diciendo lo siguiente: no le respondo yo al ministro de Asuntos Exteriores español, sino los números. Desde 2023, los migrantes irregulares en Italia han disminuido un 60% en base anual. De enero a julio de 2026, los desembarcos han caído un 80% en comparación con el mismo periodo de 2023. La llegada irregulares por mar hasta el 15 de julio de 2026 han sido 15.323, un 54% menos respecto a 2025 y un 50% menos sobre 2024. Estos números son el fruto de un duro trabajo de acuerdos bilaterales con 8 países de origen y tránsito que hoy promueven flujos migratorios regulares y seguros y combaten el tráfico de seres humanos. Y en efecto, el nuevo pacto de la Unión Europea sobre asilo y migración tiene una marcada impronta italiana en el surco de la enseñanza de Silvio Berlusconi y de los gobiernos por él guiados. Subrayo, en cambio, que entre los migrantes llegados a Ceuta hay más de 5.000 procedentes del área subsahariana que no pueden ser repatriados o reenviados a Marruecos. ¿Qué fin tendrán? ¿A dónde irán? La decisión de suspender Schengen, respaldada por 21 países europeos, son 22 con Italia, está en línea con los tratados y es la correcta. Básicamente, lo que se prevé es que la reunión de la Unión Europea, en la reunión de la Unión Europea, España esté en minoría y que al final se puede votar entre todos los países que se suspenda Schengen contra España y Pedro Sánchez tener que volver con el rabo entre las piernas, razón por la cual el ministro Álvarez está achacando a la Internacional Socialista, lo que prevé que será una debacle total esa reunión para España. Ojo con esto, pero vamos un poquito más allá. Mientras tanto, von der Leyen está tratando de dar una idea de solidez, de unión que no existe en la Unión Europea. Se le está cayendo el castillo de naipes. Von der Leyen elogia la rápida actuación de las autoridades españolas y marroquíes en los retornos de quienes entraron ilegalmente a Ceuta y traslada a Sánchez que la Unión Europea debe hacer más para reforzar el control fronterizo. Señal de que Sánchez irá en pasto a los tiburones, a los 22 tiburones europeos, recibirá gran cantidad de golpes demoledores de esa reunión, prevé que eso está ocurriendo y ya está preparando su relato victimizador, achacando y culpando de todo a una internacional reaccionaria, cuando, sin embargo, la información que tenemos es totalmente otra y es posible que lo que esté ocurriendo en Ceuta sea el resultado de un compinche entre Pedro Sánchez, entre el gobierno de Sánchez y el gobierno de Marruecos. ¿Por qué verás? Mira, dice Europa Press que todavía quedan 2.500 personas en situación irregular que permanecen en la ciudad de Ceuta después de la entrada masiva. El gobierno está interesado en cifrar en un menor número los que se han quedado en Ceuta. Seguramente son más. El ministro de Asuntos Exteriores, Tajani, de Italia, habla de 5.000. Lo más probable es que sean 10.000. Son personas que han salido de las cárceles, son disidentes del régimen de Marruecos. Y no olvidemos una cosa, y esto es lo que te voy a contar, que es muy importante. Pedro Sánchez y
Mohamed VI tienen opositores y ambos quieren permanecer en el poder. No olvides que el hijo de Mohamed VI, el hijo que se llama Hassan, será Hassan III, puesto que el padre de Mohamed VI era Hassan II, bien, es el heredero al trono, puede ser ampliamente contestado y hay fuerzas dentro de Marruecos que quieren desestabilizar la transición. Y Mohamed VI quiere garantizarse la transición, pasar prácticamente a su hijo el reinado sin problemas. Y para ello necesita liberarse, necesita sacar del país, como hacía Maduro de Venezuela, a sus disidentes. Es decir, como yo quiero seguir gobernando, como yo quiero seguir imponiendo mi régimen, la mejor manera que tengo de garantizarlo es sacando a los disidentes. Pedro Sánchez, por el otro lado, necesita votos cautivos, necesita gente a adoptar que se conviertan en hijos del Estado, que reciban unas paguitas y que dentro de un tiempo sean boquitas agradecidas que con su voto le mantengan. El trueque podría ser el siguiente. Pedro Sánchez recibe, o mejor dicho, Mohamed VI se deshace de los criminales que están en la cárcel disidentes, se deshace de aquellas personas que no quieren el régimen de Mohamed VI y de Hassan III, cuando cambie de mano el reinado, se lo saca de Marruecos, España lo recibe, le va a dar una paguita, esa gente votará a Pedro Sánchez. Hay un trueque, tenían que hacer llegar un número indeterminado de disidentes marroquíes a España, tal vez 2.500, tal vez 5.000, tal vez 10.000, y necesitaban enmascarar, camuflarlos bajo una supuesta oleada, un ataque, una oleada, una invasión a Ceuta. Y así lo hicieron. Movieron a través de las redes sociales una horda, un flujo migratorio tan grande para camuflar, meter dentro a aquellas personas que quieren que se mantengan en territorio español, que no vuelvan a Marruecos, y llamar de vuelta a todos. Ha sido una enmascarada, ha sido una operación para camuflar un flujo migratorio menor y después hacer creer que todos han vuelto. ¿Entendemos de qué va la cosa? Esto facilita, aquí están los intereses de Mohamed VI y los intereses de Pedro Sánchez en esta operación que podrían tenerlos compinchados. Y esto podría también ser motivo por el cual el CNI, aún avisando unos días antes, el gobierno decidió no hacer nada. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a ocurrir, porque todo estaba previamente planificado. Engañaron a 60.000 personas para colar a 10.000 aproximadamente, que estoy haciendo unos números, ¿no? Y esto explica por qué se están interceptando embarcaciones con migrantes en Algeciras, en la línea de la Concepción, que muy probablemente podrían llegar desde Ceuta, es decir, que aquella persona que se quedan en el territorio y que obviamente el gobierno de Pedro Sánchez no puede institucionalizar para repartir de manera oficial en el territorio español, podrían estar siendo movidas por parte de las mafias a través de lanchas y motos de agua. Se abre otro frente en el campo de Gibraltar. Los inmigrantes llegan desde Marruecos o quién sabe si desde Ceuta directamente en motos de agua y lanchas rápidas a un ritmo inusual, según informa el diario Europa Sur. Genero el caos para colar un número indeterminado que son aquellos de los que yo me quiero deshacer, son mis disidentes, tendré así menos problemas, menos gente problemática y mi reinado podrá continuar. Y ojo porque influencers marroquíes, lo decía Rubén Pulido hace unas horas, llaman a través de las redes sociales a una nueva invasión de Ceuta y Melilla el segundo fin de semana de agosto en Instagram, TikTok y WhatsApp con millones de visualizaciones. Esto podría ser una trampa, algo, una nueva operación que se podría estar gestando para que a su vez los influencers de derecha españoles contesten a esta llamada y se posicionen para recibir en Ceuta a los que vayan entrando. Esto daría lugar a un conflicto y permitiría al gobierno de Pedro Sánchez legitimar una serie de medidas importantes, como podría ser perseguir a aquellos influencers que reparten el odio y han atizado, ¿no? Han agitado las masas para que haya violencia en Ceuta. Solo falta que haya un muerto para comenzar todo este nuevo relato. Cuidado que podría ser una trampa para los creadores de contenido. Pero voy al último tramo de este directo, de este video. El CNI dio varios avisos a Interior sobre el riesgo de una entrada masiva en la frontera con Ceuta. El CNI avisó, lo dijo la SER, y aún así, Margarita Robles fue interpelada hasta en 3 ocasiones hoy y ha eludido la respuesta. Robles evita aclarar si el CNI avisó al gobierno de la entrada masiva a Ceuta.
y alaba su labor. Robles interviene rompiendo el relato de Álvarez. Álvarez se alinea con Marruecos en el mismo, digamos, en la misma línea retórica de que todo ha sido movido por intereses externos a España, a Marruecos. Marruecos y España han cooperado. Cuando, sin embargo, interviene aquí Margarita Robles, yo creo en una operación que podría ser deliberada de confusión, de guerra cognitiva por parte del gobierno, de lanzar información disonante, confundir a la opinión pública con una información contraria, como para hacer creer que el gobierno no está coordinado en esto y que no tiene, digamos, una agenda propia, ¿no? Sino que está haciendo frente un poquito a la confusión. Margarita Robles reclama a Marruecos, fíjate como sí, Margarita Robles señala a Marruecos cuando, sin embargo, el ministro Álvarez no lo hace, evita hacerlo. Esto genera una disonancia en el mensaje del gobierno que podría ser una disonancia calculada, previamente planificada para confundir a la opinión pública y no dar pistas de todo el entramado que hay detrás. Hacer creer que todo se está gestando de manera confusa, fruto de los acontecimientos, cuando, sin embargo, puede ser que esté todo guiado por una línea de puntos. Robles reclama a Marruecos que investigue hasta el final la entrada masiva de migrantes en Ceuta y defiende la labor del CNI. Claro, por un lado se abre una investigación en España, como había comentado en el vídeo de esta mañana, por Justicia Europa, por la denuncia de Justicia Europa, se abren diligencias, una juez de la Audiencia Nacional comienza a investigar y por el otro lado la ministra Robles dice no, aquí quien tiene que investigar es Marruecos. Trata de lanzar balones fuera ante la investigación que se va a realizar ahora. Margarita Robles apunta a Marruecos por la crisis migratoria en Ceuta, balones fuera. Quien haya estado detrás tendrá que asumir responsabilidades, como si la cosa no fuera con el gobierno de Pedro Sánchez, cuando, sin embargo, no olvidemos una noticia que se publicó la semana pasada y que muchos pasaron por alto, y es esta. Fue la llamada de socorro del CNI que probablemente, al tenor de lo ocurrido después, podemos entender qué es lo que quería decirnos el CNI con esta publicación de The Objective. Los espías avisan a Feijóo, un CNI al servicio del PSOE reventará su gobierno. ¿Es que acaso esto era la señal que estaban lanzando desde el CNI, conocedores de que habían avisado al gobierno de Pedro Sánchez de esa invasión? Y el gobierno de Pedro Sánchez había decidido no hacer nada porque le interesaba. Puede ser que en el CNI ya sabían que esto podría estar siendo acordado, coordinado entre Mohamed VI y Pedro Sánchez para que cada cual se llevase su propio beneficio. Hemos visto cuál es el beneficio de Mohamed VI en liberarse de disidentes para que los acoja España. ¿Cuál es el beneficio que podría llevarse Pedro Sánchez? Es posiblemente la creación, la organización, la preparación de un nuevo 11M que no tendría muertos en ese sentido, no serían unos trenes bomba, pero sí podría ser un episodio suficientemente grave como para decretar un estado de alarma, un estado de emergencia, un estado de sitio y, por tanto, anular una eventual convocatoria electoral. Y Pedro Sánchez pasaría como aquel presidente que dice, oye, yo había convocado elecciones, pero resulta que nos han invadido Ceuta, nos han invadido Melilla, nos han invadido Canarias, o hay un grave conflicto, los influencers de derecha han ido a Ceuta a pelearse con los influencers marroquíes y todo esto está generando una desestabilización. No podemos ir a elecciones, gobierno que se mantiene sine die de manera indefinida hasta que el conflicto se haya resuelto. Podría estar Pedro Sánchez haciendo las pruebas generales, podría haber estado interesado Pedro Sánchez en que todo esto ocurriese para tomar el pulso de la sociedad española y ver cuántos pedirían el estado de sitio en una situación parecida, como para la próxima vez que esto ocurra, entonces verse forzado y legitimado en hacerlo y a lo mejor hacerlo durante un periodo electoral. No olvidemos que todo esto podría estar ocurriendo, no olvidemos ese artículo de The Objective, el último que te he propuesto, que podría representar una llamada de socorro al Partido Popular y que el Partido Popular a lo mejor es a partir de ahora conocedor de que esto podría ocurrir, tan conocedor quizás que no ha tenido reparo el Partido Popular en apuntar a Pedro Sánchez como responsable de la entrada a Ceuta. Y ojo con esto, evita señalar a Rabat,
¿Es que acaso el CNI, cuando avisó y cuando lanzó esta llamada de socorro a Feijóo, informó también al Partido Popular? ¿Es que acaso el Partido Popular también sabía de que esto iba a ocurrir, informado por el CNI, pero no pudo decir nada, puesto que tuvo que mantener reservada, clasificada la información para no delatar al CNI? ¿Qué es lo que se está gestando? Puede que estemos ante una operación de conspiración contra el Estado, de inteligencia y contrainteligencia, y que ahora mismo la batalla se esté librando dentro del CNI entre una cúpula o una parte afín a Pedro Sánchez y otra que no quiere que esto ocurra, que no quiere convertirse en un instrumento de inteligencia del sanchismo y está pidiendo auxilio. No sé, ¿qué te parece todo esto? Así como hoy he reconstruido los hechos, no olvides que estás en un canal donde formulamos hipótesis. Me gustaría saber qué es lo que opinas al respecto de precisamente esta hipótesis. Te espero en los comentarios. ¿Qué ocurrirá en la reunión de la Unión Europea? ¿Saldrá Pedro Sánchez escaldado? ¿Le leerán la cartilla tal como parece que va a ocurrir por esa previa, ¿no? Por esa preparación del relato victimista por parte de Álvarez? ¿Crees que Pedro Sánchez y Mohamed VI estaban compinchados y sabían lo que podía pasar? ¿Crees que va a haber una segunda oleada para mitad de agosto? ¿Crees que esa segunda oleada puede convertirse en una trampa para algunos influencers que caigan en la ratonera? Te espero en los comentarios. Dale me gusta a este vídeo. Hipear es muy importante. Compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque así en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos. ¡Mua!